Bueno, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en un nuevo programa y esta vez, Enrique, vamos a traernos al PEP, que son la plataforma de edificación Passive House. Y bueno, Enrique, tú sabes que dentro de poquito, de menos de un mes, van a tener realmente cuando salga el programa, la semana que viene. Correcto. Bueno, su 17ª conferencia del Passive House este año va a ser en Avilés. Desgraciadamente tú y yo no vamos a poder ir porque tenemos otras cositas que hacer, pero bueno, nos hubiera encantado estar por allí. Pero eso no quita que estemos un ratito aquí, nos traigamos aparte de los organizadores de la conferencia y aparte de eso hablemos de otras cositas tan importantes como... ¿Lo digo o le damos paso para que no lo digan ellos? No, bueno, coméntalo. Vamos a hablar de gas radón, de hermeticidad, de temas de las campanas y que mucha gente se pregunta en viviendas pasivas cómo se gestiona el tema de las campanas y todo eso. Pero yo creo que sí que podemos dejarles entrar ya. Entonces, que se presenten y nos metemos en el tema. Se está escuchando ruido, Ahora ¿verdad? soy un poquito de fondo que parece que está subido en una motocicleta. Estoy subido en una moto, sí. Es que estoy haciendo obras en casa y justo han aprovechado para encender encender el ruido. Bueno, no pasa nada. Me voy a ir silenciando. En peores plazas hemos toreado, Enrique. Venga, vamos a que entre toda la gente, que hoy somos multitud y así que se presenten ellos y empezamos a hablar sobre temas de Passive House. Vamos entrando por aquí. Ahí tenemos a Luis, tenemos a Rosalía, tenemos a Concha y tenemos a Laura. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Oye, como sois un montón, yo creo que lo suyo es que os presentéis vosotros en un momentito para que la gente se ubique y luego ya nos liamos con el tema, con la chicha del programa, ¿os parece? Arrancamos por Luis, por ejemplo. Sí, venga. Pues buenas tardes, Enrique. Bueno, ya la mayoría me conocerán. Yo soy Luis Fernández, soy arquitecto, soy diseñador Passive House desde hace un montón de años. Y bueno, nosotros hacemos proyectos, hacemos formación, hacemos difusión. Últimamente pues estoy también bastante en el tema de comunicación y llevo la vocalía precisamente de comunicación y marketing dentro de la plataforma Passive House. Qué modesto es Luis. Estupendo. Qué modesto es Luis, porque se le conoce a todo el mundo de este tema de Passive House. Luis Coanda, que al final, oye, que se sepa quién eres. Muy bien, Rosalía. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues yo soy Rosalía García, soy arquitecta técnica y trabajo en la plataforma. Bueno, me dedico un poco a labores de coordinación técnica y bueno, aquí estamos para contaros un poco sobre nuestro evento y las cosas que tenemos entre manos. Muy bien, muy bien. Pues nada, Concha, cuéntanos tú. Hola, pues yo soy Concha Uría y soy arquitecto y bueno, me dedico, lo que pasa es que soy arquitecto que se dedica a la parte de la eficiencia energética, pero en instalaciones. Y bueno, ahora este año soy la presidenta de la plataforma y bueno, gracias a Dios que tengo un magnífico equipo que me ayuda. Claro. O sea que bueno, estamos aquí también un poco para hablar del evento y eso, de la hermeticidad y de todas estas cosas que hacemos en Passive House. Muy bien, pues nos queda Laura. Hola, buenas tardes. Yo soy Laura Muñiz, soy la delegada de Asturias de la plataforma, donde se va a celebrar este año la conferencia internacional. Soy a su vez socia, técnico blogware y termógrafa certificada, entre otras cosas, pero eso es lo más relacionado directamente con la plataforma y una de las razones por las que estoy dentro. Muy bien, pues hechas las presentaciones, yo creo que nos tenemos que meter ya con el tema, Antonio. Y claro, a ver, muchas veces, en varias ocasiones, hemos hablado de temas de Passive House, hemos hecho muchos ratitos Passive House, que este año no hemos hecho ninguno todavía, pero tendremos que volver a coger la marcha, a hacer ratitos Passive House, que estaban súper chulos, pero hoy queríamos profundizar un poquito más en temas concretos, porque hablar del Passive House en genérico, pues lo hemos hecho varias veces, pero no hemos aterrizado nunca en ningún tema en concreto. Entonces hemos pensado que podría ser un par de temas súper interesantes, hablar en concreto del gas radón, que es uno de las cosas que se sabe que están ahí, pero que no se le presta muchas veces atención o que se le quita la importancia que tiene. Y también del tema de las campanas, porque a mí me han hecho un montón de veces preguntas en las viviendas Passive House, las campanas, eso es un agujero, tal. Entonces vamos a ir metiéndonos en el tema, pero yo creo que lo primero sería meternos en la parte del gas radón. Entonces, ¿quién se anima a introducirnos en qué es esto del gas radón, cuál es la importancia que tiene y por qué todo el mundo habla del gas radón? ¿En qué nos afecta? Bueno, pues si queréis arranco yo, Laura. Bueno, estoy en grande, así que
tiro yo Venga, y si no, pues dale. Rosalía Venga. también puede asistir todo este tema. Bueno, pues el gas radón afecta directamente a la salud. Es de origen natural, pertenece a la cadena de desintegración del uranio. Es uno de los gases, o sea, cuando todos vemos la tabla periódica, la encontramos en la parte de los gases nobles. En el exterior, al aire libre, no supone un problema. El problema viene cuando estamos largos periodos de tiempo y hay concentraciones interiores, viviendas, colegios, cualquier espacio cerrado en el que las personas habiten. Y la OMS lo considera el segundo, digamos, por detrás del... O sea, para no fumadores, la segunda causa de cáncer de pulmón. Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta y que es importante medir para, a día de hoy, para las viviendas que están habitadas, pero también remediarlo, atacarlo desde el principio, que es un poco... ¿Pero quieres decir que el gas radón se nos cuela en las viviendas? ¿A través de Sí, dónde? ¿Cómo? efectivamente. Sale del terreno, emana del terreno, es de origen natural y se nos cuela a través de las grietas. Entonces, las zonas más afectadas son sótanos, semisótanos, garajes, plantas bajas, incluso en algunas viviendas pueden ser los primeros también, depende un poco. Por eso es importante medir, porque la concentración no es igual en todas las viviendas, aunque el terreno a priori tenga radón, no quiere decir que cada una de las viviendas tenga la misma concentración en el interior. Vale, ¿alguien quiere aportar algo más? Rosalía. Bueno, estamos entre técnicos y es verdad que Laura dice grietas, pero al público en general no hace falta tener grietas enormes. Con mínimas fisuras ya se nos cuela el radón en casa. O sea que no hay que ver la grieta para dar por hecho que podemos no tener. No es que esté rota la casa y por ahí se meta, sino que los espacios, las microfisuras, los espacios que deja la vivienda, incluso los poros, ¿no? de los cerramientos, por ahí puede entrar. Claro, está enlazada con la hermeticidad, efectivamente. Las infiltraciones no deseadas que llamamos en PASIF. Ajá. Exactamente. Para no llamar hermeticidad, llamamos infiltraciones no deseadas. Bueno, se le puede llamar hermeticidad y se simplifica un poco, que a veces la gente no sabe de lo que están hablando. Claro. Sí, pero es verdad que hermeticidad, bueno, hay mucha gente que confunde hermeticidad con estanqueidad y no es exactamente lo mismo, pero hay veces que hermeticidad da la sensación de que como que te estás asfixiando, ¿no? Dios mío, es hermético, me voy... No, por eso hablamos de infiltraciones no deseadas. Cuéntanos la diferencia, ya que lo has mencionado, que la gente lo confunde, cuéntanos esa diferencia entre hermeticidad e infiltraciones Hermeticidad es hermeticidad al aire y estanqueidad es al agua, ¿no? Yo creo que esto, salvo que mis compañeros tengan mejor criterio, pero fundamentalmente es eso. Sí, yo por matizar quiero decir que cuando estamos hablando del radón y la hermeticidad y todas estas cosas, o sea, por un lado podemos ver lo que es la hermeticidad o la estanqueidad que dice Concha, de que no nos entre el agua, ¿no? La hermeticidad que tiene que ver con las infiltraciones de aire. El hecho de que sea hermético no quiere decir que no sea permeable o transpirable al vapor de agua, ¿vale? O sea, solamente estamos hablando de corrientes de aire. Y luego, por otro lado, el hecho de que el edificio sea hermético, por ejemplo, no quiere decir que no entre el radón, porque hemos hablado de fisuras, de poros, de no sé qué. O sea, los materiales en sí también son permeables al paso del radón a través de ellos. Entonces, esto quiere decir que incluso, aunque no haya ninguna grieta, ninguna fisura ni nada, podemos tener radón. Y en zonas, por ejemplo, como en la que yo vivo, que es una zona de sustrato muy rocoso y demás, donde se produce mucho radón, o sea, hay casas, incluso sin sótanos, sin nada, porque son de piedra. Es que esa misma piedra está produciendo radón, incluso aunque no esté en el subsuelo, ¿vale? O sea, que hay muchas construcciones antiguas en zonas, pues en zonas de este tipo, ¿no? De suelos graníticos, de construcciones de piedra que tienen concentraciones muy, muy elevadas. Yo no he participado directamente en este estudio que se hizo sobre el radón, pero por mi parte sí que en su momento estuvimos monitorizando varias viviendas aquí en mi zona sin tomar medidas contra el radón, porque no existía todavía el HS6, no existía el documento de protección contra el radón. Y sí que encontramos que cuando nosotros metíamos un sistema de ventilación,
sin tomar ninguna medida adicional, ¿vale? Sin poner ningún sistema de protección contra el radón ni nada. Simplemente con un sistema de ventilación que estuviese funcionando 24 horas, los niveles caían o sea, quiero decir, muy por debajo de lo que pide la normativa. Es decir, aunque la normativa ahora nos está obligando a tomar muchas medidas, Passive House, en ese sentido, que nos está obligando a ventilar, ¿no? Realmente es una solución muy efectiva. O sea, la ventilación, desde de todas las medidas que se pueden tomar contra el radón, desde mi punto de vista, y que me corrijan mis compañeros si me equivoco, pero es la más efectiva y la más sencilla de implementar, entre comillas. Muy bien. Y una cosa, Luis, ya que has estado hablando de zonas, ¿en qué zonas del país son más, están más afectadas por el gas radón? Pues hombre, normalmente son zonas donde el terreno es eso, rocoso, sustratos de este tipo graníticos y demás. Y del noroeste peninsular, toda esta zona del noroeste de Castilla y León, Galicia, parte de Asturias, son zonas de elevada concentración. De hecho, yo recuerdo hace unos años que me encontré con un mapa de la incidencia de cáncer de pulmón. Y lo crucé yo creo que fue por la época en la que se publicó el HS6, y lo crucé con el mapa de incidencia de radón, y había unas similitudes muy grandes, ¿no? Muy grandes. Entonces dices, joder, se supone que la primera causa de cáncer de pulmón es el tabaco, pero si te paras a mirar o analizar esos mapas, podría buscar por ahí. Yo creo que lo publiqué en Twitter en aquella época, y es que eran dos mapas y dices, joder, es que parecían exactamente el mismo. Había muy pequeñas variaciones, pero eran muy similares. Se parecen demasiado. Hay estudios, hay estudios ya en España, claro, en Cataluña, la primera los causa, están haciendo. Sí. Y, o sea, están relacionando todos esos... sí que está diciendo algo, Concha. Perdona, Laura. Y luego Concha, sí. Laura. Vale. Digo que hay estudios en la universidad en Cataluña, en Barcelona en concreto. Hay allí una médica que se dedica exclusivamente a realizar estudios del cáncer derivado del radón. Y yo lo escuché en alguna ponencia y es muy interesante porque es el ciclo, o sea, estudian el ciclo de vida completo, dónde han vivido todas esas personas. Y bueno, una de las cosas que realmente destacaba es que la mayor parte de esas personas habían vivido, bueno, pues sus 40, 50 años, dependiendo, porque en el estudio hay muchas edades, en la misma vivienda. Y luego de medir el radón, que se mide en becquerelios metro cúbico, concentraciones muy altas, hablamos de 900 y 1000 becquerelios, cuando el límite lo han puesto en España en 300. Entonces, pues es bastante significativo. Y sí, no tengo ahora mismo localizado los estudios, pero bueno, que si los encuentro os los paso, los intentaré buscar porque son muy interesantes. Vale. Carmen. Ay, Concha, perdón. Ahora sí. No, que ahora es que, bueno, Rosalía también nos podrá decir, porque Madrid también tiene es una zona de alta concentración en radón, ahora Rosalía, pero bueno, que lo que quería comentar es que no tengamos un problema con el sector médico. La primera causa de cáncer de pulmón en fumadores es el tabaco. Sí, o sea que, claro. Pero sí que es verdad que en no fumadores sí que hay estos estudios, ¿no? O sea, no... Vale. Rosalía, en el estudio que habíamos hecho, ¿no? Al final, al final la causa del cáncer siempre dicen que es multifactorial, ¿no? Entonces, por los estudios que hemos leído, incluso aquellos que viven en zonas de alta exposición de radón, si encima son fumadores, pues claro, tienen más papeletas todavía para poder desarrollarlo en un futuro. Que no significa que en aquellas viviendas en las que se detecte altas concentraciones de radón es que esas personas vayan a desarrollar sí o sí un cáncer, obviamente, pero bueno, existen al final esas estadísticas, esas probabilidades, como sabéis, que pues hay más porcentaje, ¿no? de probabilidad. Y respecto al estudio que estamos llevando a cabo en este contexto que han estado comentando mis compañeros, desde la plataforma PEP hemos llevado a cabo un estudio junto con el Consejo General de Arquitectura Técnica de España, que ha colaborado con nosotros. Pues en toda España hemos monitorizado, creo que son
casi, sí, 73, creo, 73 edificios, de los cuales nuestra intención siempre ha sido monitorizar la mitad que sean Passive House y tener un edificio de control, pues bueno, convencional, digamos, ¿no? Denominémoslo así, que no es Passive House, de similares características. Claro, pero hay algunos que ni siquiera de código técnico, ¿no? Pues por debajo incluso, ¿no? Y de similares características para un poco comparar, ¿no? Y ver la concentración de radón en un edificio frente a otro. Nuestra intención, o bueno, lo que cabe esperar, ¿no?, es que exista mayor concentración en los edificios convencionales frente a los Passive House debido a, pues, ver las condiciones que tienen de partida de alta hermeticidad, ventilación constante, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, hemos hecho un reparto un poco más o menos heterogéneo, sobre todo priorizando aquellas zonas, como han comentado, de alta concentración de radón. Y sí, la Sierra de Madrid también tiene muy alta concentración de radón, sobre todo es la cordillera de Cordillera Central, ¿no?, que abarca desde Gredos hasta el norte de Madrid, Galicia, parte de Castilla y León, Extremadura, un poco zona de Cataluña, pero bueno, luego se reparte un poco también en el resto de sitios, en el resto de territorios, pero con menos concentración. Y bueno, estamos ya a punto de presentar el estudio en la conferencia en Avilés. Adelantarnos el resultado, me has dejado con ascuas de los edificios normales. No podemos decir mucho, pero sí que es verdad, pues es bastante esperado los resultados en muchas de las comunidades y como era de esperar, pues bueno, se han encontrado altas concentraciones de radón en edificios convencionales, pues debido a eso, sobre todo a la falta de hermeticidad y a la falta de ventilación, ¿no? Porque al final en una Passive House pues no necesitas abrir las ventanas si no quieres, ¿no?, para ventilar. Existe esa ventilación constante, incluso en invierno y en verano, y entonces, pues bueno, en las no Passive House pues se concentra más el radón, ¿no?, en determinadas épocas del año y demás. Y bueno, para el estudio también estamos contando con diferentes expertos a nivel nacional y estamos muy contentos. Estamos ahora mismo ultimando detalles para cerrar el informe y nada, pues os invitamos a todos a que asistáis a la conferencia y lo podáis ver de primera mano. Muy bien. Sí. ¿Y cómo iba a decir? Di, Luis, perdona. No, mira, quiero decir, no quiero spoilear el informe, porque evidentemente lo vamos a presentar allí, pero porque tengáis una referencia. ¿Os tenemos que sacar alguna exclusiva? No, porque tengamos. Claro. Por tener una referencia, te voy a decir, ¿no? Yo hice una rehabilitación de una vivienda aquí en mi zona, que era una casa antigua de piedra. La planta baja era una antigua establo, no tenía apenas altura, entonces excavamos un poco para darle altura y era todo roca. O sea, quiero decir, estaba excavado el edificio, prácticamente estaba excavado en la roca. Y bueno, nos dio por poner un medidor y estábamos entre 900 y 1000 becquerelios metro cúbico hora. O sea, metro cúbico, sí, perdón, no hora. Y que vamos, que era una auténtica barbaridad. Y no teníamos mucha posibilidad de hacer prácticamente nada ahí. Entonces, simplemente pusimos la ventilación a funcionar. Y actualmente esa vivienda está en condiciones normales de uso. Hemos vuelto a medir y la concentración está en torno a 150, 180, dependiendo un poco de la situación. Quiero decir, y solamente se hizo eso, no se colocaron láminas o se hicieron cámaras de descompresión, o sea, no se tomó ninguna de las medidas que te prescribe el HS6. Y el nivel, vamos a decir que está controlado. Vale, o sea, que tú dices, ¿qué podemos hacer? O sea, lo inmediato y más sencillo es empezar por ventilar. Luego hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero lo inmediato es empezar por ventilar. Vale, ya que has comentado también lo del HS6 en cuanto a láminas y todo eso, ¿cuáles son las estrategias que tendremos que seguir los que nos dedicamos a hacer esa obra nueva para poder evitar que tengamos afección del ratón? Ya has comentado que os voy a preguntar también, cuando ya la vivienda está hecha, está terminada, ¿cuáles son las estrategias? Pero ya nos lo has comentado, que sería básicamente la ventilación, la más sencilla.
Pero en obra nueva, cuando estamos empezando a construir, ¿cuáles son esas estrategias que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir en zonas con riesgo de presencia de gas radón? Pues depende un poco de la zona, o sea, de la zona de riesgo, ¿no? Ujú. No sé si quieres comentar tú, Luis. No, comenta tú si quieres, vamos que... Sí, bueno, luego el código técnico divide en 2 zonas, ¿no? Los municipios de riesgo, riesgo medio, ¿no? Y riesgo alto. Entonces, en función de esa categorización, pues recomienda una serie de requisitos, ¿no? O barrera de protección, que aísle frente al terreno, o cámara sanitaria ventilada. Y luego, de riesgo alto, pues ya despresurización, etcétera, etcétera. O sea, es un poco, va en función de ese rango, ¿no? Pero concretamente, porque si me dice despresurización, hay mucha gente que va a pensar que no va a saber lo que es. ¿Cómo se hace? Yo lo que quiero es la chicha. ¿Cómo se hace? Bueno, yo tampoco he trabajado directamente en ningún edificio, en ninguna obra que se pueda hacer, pero... A ver, yo creo... Laura, igual, ¿eh? Laura sí que... Sí, seguro que Laura tiene más experiencia en campo. Laura tiene experiencia en este tema. Laura, cuéntanos. Bueno, en construcción nueva, nosotros realmente lo que hacemos es, bueno, mediciones y podemos, digamos que recomendar. Nosotros la obra como tal no la hemos hecho nunca. En obra nueva, nosotros aconsejaríamos un forjado ventilado y una lámina. Y luego comprobar que realmente esa lámina que se ha puesto frente al radón no es una lámina cualquiera, tienen que tener un marcado y tienen que haber sido medidas en un laboratorio especial. Entonces, si no tienen ese marcado y esa prueba oficial, que no la coloquen, o sea, porque puede ser que no esté cumpliendo a la difusión. Hay láminas específicas para el radón, ¿eh? No nos sirve cualquier bituminosa, ni nos sirve cualquier polietileno, ni nada. No es cualquiera. Sí es verdad que muchas de esas láminas tienen la doble función de que luego también trabajan para el agua, pero que tienen que tener esa prueba oficial en un laboratorio oficial. Vale. Y luego yo recomendaría hacer una medición a largo plazo, son sencillas, para realmente comprobar que esa lámina está bien colocada, sobre todo en zonas, pues bueno, como decía Luis, 1000 becquerelios. O sea, entonces, bueno, yo lo comprobaría. Claro. Y es más, hay un tema con este de las láminas que también que me gustaría matizar, que es que el problema que tienes cuando colocas este tipo de láminas, bueno, es como cuando colocas una impermeabilización, ¿no? Aunque realmente estamos impermeabilizando contra el radón. Entonces, no es yo tiro la lámina ahí porque fijaos la de cosas que pasan atravesando el suelo, ¿vale? De instalaciones, de saneamiento, de no sé qué, las acometidas de no sé cuál. Y esa lámina lleva sus solapes, sus historias. Entonces, cuando tú colocas una lámina de este tipo, aparte de colocarla, hay que ser muy cuidadoso, porque si no, puede pasar lo que dice Laura. Es decir, aparte de que la lámina esté homologada, tiene que estar bien ejecutada. O sea, hay que ser muy cuidadosos con la ejecución para que realmente haga su función, porque si no... Claro. Yo, mira, Enrique, buscando un poco, o sea, las láminas sí que hay láminas que son, o sea, las tipologías de láminas pueden ser bituminosas, pueden ser de polietileno, de PDM, o sea, hay diferentes tipologías de lámina. Pero homologadas. Homologadas específicas para el radón, o sea, que hay diferentes soluciones y, como bien ha dicho Luis, lo importante ya no es solamente la lámina, sino su ejecución, su correcta ejecución. Claro. Sí, yo me he chocado a veces con la ejecución de láminas de gas radón y claro, los que lo están colocando, si no son conscientes de lo que están haciendo realmente, dicen, este flipado que está diciendo aquí que coloquemos, pero si aquí no va a llover, aquí no hay agua, aquí no sé cuánto, ¿sabes? No terminan de entender cuál es la función de eso que están colocando y estamos enterrando dinero debajo de la casa, pero realmente pues tienen esa función. Es complicado porque, y de hecho, nosotros, una de las funciones es esa concienciación de la importancia de estos elementos, ¿no? Pero todavía se ve que hay gente que piensa que estamos enterrando dinero debajo de las casas. Lo mismo que ocurre con la hermeticidad al aire, o sea, con la hermeticidad del aire ocurre lo mismo. Al final, como no conciencias a las personas que lo están instalando, pues bueno, pues igual que se cuela el aire por la envolvente, se cuela el radón. El radón estamos hablando de salud y bueno, el aire... Y como son cosas que no se ven, se sienten. Salud, pero claro, sí, como no se huele, no es incoloro,
Pues Eso ese es. es el problema. Mira, sí que os podemos decir algo en primicia. Venga, va. Si queréis, venga, me animo. Venga, me animo. Bueno, la concentración media total de los edificios medidos en este estudio de radón es más del doble en edificios convencionales que en edificios Passive House. Es decir, la media de edificios que hemos medido en este estudio. No significa la media de España, ni mucho menos, porque han sido pocos edificios, pero sí que la media total de toda España. A igualdad de ubicación geográfica, el edificio Passive House tiene la mitad que el edificio convencional. Digamos que lo que hemos hecho es la media de todas las ubicaciones geográficas Vale. y la media de todas las ubicaciones geográficas también en convencional. O sea, Vale. la media Las es más del doble en edificios convencionales. Lo que Porque hemos medido en este estudio. Las viviendas que se han elegido están todas unas cerca, o sea, lo que es la vivienda certificada frente a la que ya se llama de control, están en la misma zona, digamos que pues a veces la misma calle del pueblo, o sea, se ha intentado buscar lo más cercano posible para que el terreno sea, que repetimos, que es de origen natural, emana del terreno, no es la misma concentración, no tiene por qué ser la misma concentración, pero bueno, se ha intentado, bueno, esto fue un trabajazo de Rosalía, se ha intentado buscar viviendas que estuvieran lo más cercanas posibles. Vale, genial. Vale, porque una pregunta, ¿el muestreo que hicisteis fue a nivel nacional? O sea, ¿se buscó en las diferentes provincias de España ese muestreo o centrasteis en una parte de España? Claro, es lo que decía, hemos priorizado las zonas de máxima concentración de radón y ahí hemos monitorizado más edificios, pero es verdad que hemos salteado algún otro edificio en zonas que no tenían a priori tanta concentración, pues un poco para ver cómo se comportaba el resto de zonas, el resto de territorios, ¿no? Pero hemos priorizado con más edificios y más medidores en estas zonas que os hemos comentado, ¿no? Muy bien. Hay desde Valencia, Pero sí es un Asturias, estudio. Cantabria, Galicia, Extremadura, Madrid, Hay de todo. País Vasco, hay mucha, Cataluña, hay mucha zona cubierta. Muy bien. Muy bien. Antonio. Y una duda que nos surge es ¿cómo se mide el gas radón? O sea, ¿cómo se hace? ¿Qué aparato tenéis para poder o qué se tiene para poder medir el gas? Y si es habitual, porque si yo me quiero medir mi casa, yo ya ahora me habéis dejado con la mosca de la oreja, yo quiero saber aquí qué pasa. Aquí en el estudio hemos utilizado un medidor de trazas que realmente es todos a la vez no, de por los más favor. A ver. Todos a la vez no. No, decía que en el estudio hay hemos utilizado un medidor de trazas que es de lo más económico, ¿no? Al final, para realizar el estudio en 2 periodos, ¿no? Que hemos hecho, hemos dividido el año en 2 periodos para hacer la medición en condiciones de verano y en condiciones de invierno. Y lo que pasa es que hay diferentes medidores, ¿no? Hay un medidor en tiempo real, ¿no? Y nosotros hemos utilizado el de trazas, que es, digamos, lo que mide es la acumulación de radón durante esos meses. Laura quizá nos puede explicar un poco más el tema, que es la más experta en esto. Existen mediciones activas y mediciones pasivas. Las mediciones activas son aparatos que miden en tiempo real, hay diferentes tipos. Es verdad que adquirir esos equipos es mucho más, el precio es mucho más elevado. Muchos de ellos, al ser, en este caso para el estudio en concreto, al ser tantas viviendas y tener que medirlas a la vez, se disparaba el precio muchísimo, pero muchísimo. Eso luego para cada uno, para las viviendas, para sus viviendas, bueno, puede adquirirlos en tiempo real, ves si por ejemplo hay un día que, porque, bueno, voy a partir de una cosa, cuando hablamos de concentración y esos valores es una concentración anual, es a lo que hace referencia. Ese límite de 300 es una concentración anual. Entonces, esos medidores activos te miden, pues toman datos a lo mejor cada hora y se van almacenando. Entonces, tú a veces ves cuando salen las gráficas que hay picos, pues seguramente haya habido tormenta, la concentración suele ser mayor en invierno que en verano, por las condiciones atmosféricas. Y luego existen los medidores pasivos, que es de lo que más se suele utilizar. De esos medidores hacen diferencia a dos. Unos son unos medidores rápidos, unos 7-10 días de medición. A mí no son los que más me gustan, pero bueno, a veces sí son
son efectivos si vas a hacer una rehabilitación y quieres ver aproximadamente por dónde está, pero tú ya vas a tomar medidas de remediación, pues está bien para saber en torno a lo que te estás enfrentando. Y los que se han utilizado para este estudio son los que son mediciones a largo plazo. Son un mínimo de 3 meses, un máximo de 12. Y luego en el laboratorio, esos que son de trazas, en el laboratorio, cuando los analizan, lo que te dan es un valor de concentración medio anual. ¿Qué se ha querido hacer en este estudio? De manera, pues bueno, es muy interesante, en vez de haberlos dejado durante todo un año, como ellos solo, estos son pasivos y ese, digamos, vamos a llamar revelado de ese equipo solo te va a dar, o sea, de ese aparato solo te va a dar un valor, no puedes diferenciar esa concentración entre una estación y otra, o entre unas estaciones y otras. Entonces, por eso se ha querido dividir entre 6 meses y 6 meses, con dispositivos diferentes, para ver también esas fluctuaciones entre unas temporadas y otras. Porque aunque, bueno, las viviendas Passive House es verdad que no tienes la necesidad de abrir las ventanas, muchas personas viven en verano con su piscina, su todo, y viven también con la ventana abierta y salen a la piscina y entran. Entonces, para ver también esas diferencias y ser totalmente justos con, o lo más justos posibles, con las viviendas del código técnico. Vale. A ver, yo tengo un cacharrito que me mide el CO2 y que mide la humedad y tal, que lo tengo ahí siempre colocado. ¿Es a eso lo que te refieres? ¿Una especie de cacharrito de estos que te va midiendo y que sea la gráfica? ¿Eso lo podríamos tener cualquiera o no es algo que se Sí, puede, sí, es como, sí, es así, es pequeñito también, como una estación, se coloca en un sitio Sí. bueno, en la vivienda y sí, está midiendo continuamente, sí. Sí. De Digamos que hecho, es más o menos un aparatillo de esos. Vale. sí, de hecho, hay Pero esos eso es equipos. Perdón, esos equipos se venden. Quiero decir que te los puedes comprar en Amazon, o sea, un equipo que puede costar 200 euros, una cosa así, y te mide todas esas cosas. Te mide el radón, pero te mide también el CO2, te mide la humedad, te mide incluso los compuestos orgánicos volátiles. Son equipos domésticos que cualquiera puede comprar, que lo puedes conectar al móvil y demás. Y bueno, si tienes interés o curiosidad, es relativamente asequible para poder tenerlo en tu casa y monitorizar. Porque al final... Y moviar de esas, ¿no? Cosas Sí, así. cosas de ese tipo, sí. Sí, vamos, y luego si queréis os podemos dejar las referencias. Yo tengo en mi casa uno de AirThings, es, bueno, es un poco bastante corrientito y bueno, está bien porque al final la gracia de todo esto es medir, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Si no lo mides no sabes tampoco dónde estás. Tú puedes tomar las medidas o no tomar las medidas o no sé qué, pero lo más eficaz de todo al final es medir, porque es lo que realmente te pone en el sitio. Vale. Concha, ¿querías decir algo? Pero sí que ahí estamos hablando de los medidores activos, estos que estamos comentando, ¿no? Los pasivos lo que te dan es la concentración, lo que decía Laura, es un aparatito que es nada, es algo plano que colocas donde te recomiendan, ¿no? Y ahí lo que te dan es la acumulación durante un año, ¿no? Bueno, un año o el periodo que tengas, que también es importante porque no hay que volverse loco porque un día tengas 1000, igual es una barbaridad, ¿no? Porque a picos tampoco es importante, no hay que vivir, pero a veces lo que ocupa y lo que preocupa, esto no es lo que me pasa un día, sino lo que me pasa en la vida de la vivienda, ¿no? O durante, decía Laura, gente que vivió 50 años en la misma vivienda, ¿no? ¿Qué acumulación, qué concentración tiene esa vivienda? Vale, pues no sé si nos hemos dejado algo sobre el garradón, porque yo ahora pretendía avanzar y cambiar de tema. Como hemos dicho, tenemos otros temas. ¿Nos hemos dejado algo que tengamos que tener en cuenta? ¿A alguno se le ocurre o cambiamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale. No, como digáis, no sé si queda alguna cosa que digáis que no hemos hablado de esto, del garradón. Yo creo que sí que lo hemos barrido todo más o menos. Si os parece, entonces cambiamos de tema, porque claro, otro tema que queríamos hablar en concreto relacionado con el Passive House, pues es el tema de las campanas extractoras, que a mí me preguntan bastante, es un tema recurrente. La verdad es que yo tampoco sabía mucho sobre esto y al final pues me he acabado informando sobre el tema y me parece súper interesante. Y creo que lo podemos aclarar, el tema de las campanas extractoras, porque al final la campana extractora es un tubo que sale al exterior, entonces estamos cerrando una vivienda completamente, metiéndole cintas por todas partes, sellándolo todo,
y luego resulta que tenemos un agujerazo así de 50 de milímetros y resulta que, bueno, 50 milímetros no cae, 250 creo que es. Y tenemos un agujero así en la pared. Entonces, ¿qué me tenéis que decir de este problema en las viviendas Passive House? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Quién le da? Pues, Yo quería decir yo le primero, doy. yo Bueno, vivo, bueno, le da Concha si quieres, sí. Concha, Concha, venga. entra. bueno, yo quiero decir por experiencia propia, luego hablaremos, ¿no? Yo vivo en una passive house con campana extractora al exterior. Ujú. Y dio perfectamente en el blower door. Lo único que hay es se le pone como una clapeta, ¿no? Que cuando no estoy usando la campana, pues está Vale. cerrada, y cuando en el momento que estoy usándola se abre, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi vivienda dio 0,4 y 0,2 en el blower door. Sabéis que se hace por depresión y por sobrepresión. Pues es verdad que hay ya esa diferencia. Yo siempre digo lo mismo. Si sé que voy a colocar un agujero en la campana, tengo que tener muchísimo más cuidado en todo lo demás, ¿no? Al final, es verdad que cuando estoy usando la campana, yo como no soy una cocinera profesional, pues tampoco estoy usando la campana todo el día. Entonces, efectivamente, cuando estoy usando la campana, en ese momento seguramente mi vivienda pierde un poco más que cuando, pero a cambio cuando no la estoy usando estoy perfectamente o sea que ese mito de que en las passive no se puede poner campana al exterior es como lo de no puedo abrir las ventanas. Son mitos, son leyendas urbanas, pero no Es es tenerlo verdad. técnicamente Entonces, dicho previsto. esto, Luis, Controlado. Es tenerlo Sí. técnicamente. Esa carpeta que exactamente, dices. es lo mismo que ocurre con, claro, Es sí. que yo creo que vamos solapados de tiempo, de audio. No, que es lo mismo que ocurre con los puentes térmicos, ¿no? No es que no haya puentes térmicos, es que los has estudiado y sabes dónde hay y cómo, Claro. y cómo los minimizas. Pues esto es lo mismo. Claro, te iba a decir que Sí. la clapeta esa, no sé si es un sistema que es mecánico, que cuando tiene la presión del humo de la campana, entonces se abre y si no, se cierra, o si tiene algún mecanismo que va relacionado eléctricamente cuando se pone en marcha la campana, entonces Motorizada. es un mecanismo motorizado. No, eso sí que no tengo ni idea. ¿Es Sí, motorizado o es es motorizado. En motorizado? mi No, ¿No? en mi caso no es ni motorizado, ¿eh? Los hay Ajá. motorizados, pero yo dije, bueno, soy más chula que nadie y no quiero motorizar porque si luego, bueno, es verdad que uno cuando se hace una casa para sí mismo tiene cierta, porque dice, bueno, como no me voy a demandar a mí mismo, Asumo el lo peor que riesgo. puede ser es que tenga que cambiar la campana. Y decir, no, asumo el riesgo de tener que cambiar la campana si la cosa se Claro. pone. Entonces, en mi caso no es motorizada, es mecánico, Vale. es un sistema mecánico. Lo que pasa es que si hay mucha presión de aire en el exterior, si Pero hay los más hay presión de aire. motorizados. Vale. Vale, se asume Vale, el riesgo. Efectivamente, por eso a la hora de hacer el cálculo hay que contar con eso y decir, tengo que ser mucho más fina y mucho más en otros sitios por donde puedo tener infiltraciones, porque en la campana sí o sí las voy a tener. Vale. Yo Luis. por retratarme un poco, o sea, que bueno, yo también vivo en una passive house, también tengo campana, pero la mía es de recirculación, ¿vale? Pero bueno, quiero decir que esto es la anécdota, ¿no? Porque soluciones para la campana hay muchas, incluso sin clapeta, o sea, incluso abierta al exterior y sin clapeta podría ser viable también, ¿vale? O sea, hay muchas formas de hacerlo. El problema de la campana, que es un poco lo que quería contar, tiene que ver con la hermeticidad, ¿vale? O sea, pero no por las pérdidas ni por las ganancias. A ver, que realmente tampoco nos vamos a poner melodramáticos. En una vivienda de 200 metros cuadrados, lo que se puede perder por un tubo de 160 a lo mejor es ridículo. Y en determinadas zonas climáticas, más ridículo todavía, ¿vale? Pero sí que tiene que ver una cosa, que es que si yo tengo una campana que está sacando 400 metros cúbicos a la hora o 300 o lo que sea, y mi vivienda es hermética, resulta que lo que estoy creando es una depresión dentro de la vivienda, una depresión bastante seria. Con lo cual, ¿esto qué va a hacer? Va a hacer que o paro mi sistema de ventilación o mi sistema de ventilación va a estar funcionando bastante forzado, porque los ventiladores van a querer luchar contra eso, pero bueno, se van a ver en la situación complicada. Y me voy a encontrar con que voy a empezar a tener portazos por la casa, de puertas que se cierran, de, bueno, una serie de cosas que no deberían pasar. Es de hecho, si tú tienes una campana
al exterior y es una passive house, lo lógico debería que tengas que abrir una ventana o que tengas que abrir algo para equiparar las presiones y que todo más o menos funcione, ¿vale? Por eso normalmente la solución típica que se ha usado siempre en las viviendas passive house es la de la campana de recirculación, porque no interfiere, no genera ni sobrepresiones ni depresiones, ¿vale? Pero bueno, quiero decir, cada caso es diferente. Entonces, nos encontramos, y un poco de aquí nació la historia de la guía, nos encontramos con un montón de situaciones normativas con respecto a las campanas. Normativas de todo tipo, unas antiguas, otras más antiguas, otras más nuevas, y entonces tú te encuentras con que hay, por ejemplo, planes generales que te dicen que si tú tienes una cocina, tienes que tener una extracción además a cubierta, ¿vale? Con lo cual, ya es que ni siquiera te están dando la opción de poner una recirculación ni te están dando la opción de nada, porque el código técnico sabéis que es prestacional. Y si el técnico municipal de turno es razonable, pues puede aceptar una justificación. Pero, por ejemplo, un plan general, pues si dice esto, es esto y ya le puedes decir lo que quieras, que no te lo van a aceptar. Entonces, realmente, pues desde la asociación nos hemos encontrado muchos casos, muchas particularidades. Cada uno trabaja en un sitio y sabéis que en España, por desgracia, en cuanto a la normativa, somos un reino de taifas terrorífico y lo que vale en el ayuntamiento de mi pueblo no vale en el de al lado y así sucesivamente. Entonces, un poco lo que también hemos querido poner ahí es ver este tipo de situaciones que se dan e incluso poder dar un apoyo a la gente para ver cómo se han hecho esas justificaciones en distintos sitios y con distintas problemáticas y que pueda servir un poco de apoyo. Vale, era un poquitín el tema de la problemática, porque claro, tienes la problemática por un lado de qué hago con la campana, pero luego tienes la problemática de que en muchos sitios tampoco puedo hacer lo que quiero con la campana, ¿no? Entonces, bueno. Yo en esos sitios que comentas me ha pasado en varias ocasiones que nos obligaban a que tuviéramos ese hueco para la campana en cubierta y ahí teníamos recirculación. Entonces lo que hemos hecho finalmente es dejar el pollete arriba, dejar el tubo, pero el tubo no estaba mojado, el tubo no iba a ningún lado. Entonces, claro, al final si no es razonable el del ayuntamiento, pero tú estás tranquilo porque técnicamente estás solucionando eso, pues oye, pues que ¿para qué discutir? Le ponemos ahí un tubo que se lo crea y ya está, ¿qué le vamos a hacer? Y luego en otra vivienda me pasó, esto hace bastante tiempo, en una vivienda que hice, que además era de contenedores, una cosa que hice, bueno, extraña. Nos pasaba que no era passive house, pero sí que tenía bastante hermeticidad y lo que pasaba es que cuando ponías en marcha la campana, se nos apagaba la chimenea. Por precisamente lo que dices, se creaba una depresión, se metía humo dentro, porque claro, estaba metiendo aire desde la chimenea hacia dentro de la vivienda y se nos apagaba la chimenea. Y nos llamaba a la propiedad y decía, oye, ¿qué pasa esto? Cuando voy a cocinar, la chimenea no va. Sí, pero bueno, es que de hecho eso que estás contando incluso ya no tiene que ver con la campana. Cuando una vivienda se certifica Passive House, si tiene sistemas de combustión, es obligatorio que se instale un sistema, un presupuesto diferencial, un sistema que pueda detectar si en un momento dado se están invirtiendo esos flujos y se están metiendo gases de la combustión hacia adentro, porque eso puede pasar incluso con el sistema de ventilación. Las máquinas de ventilación, bueno, hay distintos sistemas. Normalmente en climas muy fríos suelen llevar una resistencia de precalentamiento para evitar la congelación y tal. Pero bueno, hay máquinas que también lo que hacen es sacar más aire del que meten, es decir, generar una pequeña depresión para que como el aire que extraes está caliente, sea el que precaliente un poco al que entra y tal, y no se produzca congelación. En esas situaciones puede pasar que si tú tienes una chimenea o lo que sea, se puede generar esa succión y te meta gases de combustión. Por eso los sistemas de combustión, cuando los edificios son herméticos, son delicados en ese sentido y hay que ser muy cuidadoso para evitar problemas. Porque todos los años abre alguna casa. Aquí en mi zona, todos los años abre alguna casa. Y no estoy hablando de casas passive house, estoy hablando de casas normales. Sí, no, esto hace un montón de tiempo, cuando todavía yo no sabía ni lo que era passive house, pero bueno. En fin, anécdota de abuelo cebolleta. Sí, nosotros pues vimos lo que comenta Luis, ¿no? Vimos esa necesidad, ¿no? en la plataforma, ¿no? Que algunos socios nos preguntaban, bueno, ¿y cómo lo justifico, ¿no? ¿Cómo lo hago? Entonces, este documento nació como un documento justificativo. Entonces, le hemos querido dar forma de guía como anexo a esta otra guía que habíamos hecho hace 2 años de ventilación, de buenas prácticas de ventilación, y por eso nació este anexo ya más extenso y recopilando pues un montón de experiencias de distintos socios, de
miembros de junta y, bueno, personas que nos habían hecho llegar, ¿no?, sus inquietudes y sus preocupaciones acerca de cómo justificaban este tema. Claro, Muy bien. muy bien. Concha, ¿querías decir algo? Es un documento, sí que es un documento de ayuda, como bueno, tantos otros que tenemos, pero efectivamente es un documento de ayuda para uno de los temas, que es eso, las campanas, ¿no? Esos mitos que hay sobre el problema de las campanas y las passive y tal, y al final, bueno, lo bueno de Passive House es que no es un recetario que vale todo para todo el mundo, sino que nos podemos adaptar a cada edificio y a cada cosa, ¿no? Cumpliendo unos requisitos, pero nos adaptamos, no es una solución única. Muy bien. Muy bien. Y una cosita, ¿qué diferentes soluciones tenemos para las campanas? O sea, ¿qué diferentes...? No sé si solamente es existe una de clapeta o si existe, creo que has comentado también otro tipo de recirculación, de extracción directa. No sé, comentanos un poquito qué diferentes... Sí, a ver, lo más habitual normalmente es que se opte por una de estas dos opciones, que es una campana de recirculación. La campana de recirculación, a mayores del filtro para la grasa que llevan las campanas normales, lleva un filtro de carbón o de plasma o de otro sistema, que lo que hace es también actuar sobre los olores. Al final, lo que ocurre es que tenemos un sistema de ventilación. El sistema de ventilación mueve un caudal muy bajito, pero también extrae. Entonces, la campana es capaz de eliminar la mayor parte, bueno, la grasa, desde luego, la mayor parte de los olores, pues el resto se acaban yendo por la campana. Es decir, yo vivo en una casa con campana de recirculación, con salón abierto a la cocina, con escalera abierta al salón y no hay problemas nunca de olores. De hecho, también tengo la oficina en casa y muchas veces viene gente después de comer y cuando me dicen, pero ¿y los olores? Y digo, ¿a qué hemos comido hoy? Y todavía no he encontrado a nadie que haya sido capaz de adivinarlo. O sea, quiero decir que al final la campana hace, vamos a decir, el 90% del trabajo o el 80% y el sistema de ventilación hace el resto, ¿no? Y luego ya, dependiendo del tamaño de la vivienda y demás, el tema de la clapeta motorizada o no motorizada, podríamos, o sea, el agujero podría llegar a ser asumible en un blower door. Quiero decir, podríamos llegar, si la hermeticidad estuviese muy bien resuelta y el edificio tiene un cierto tamaño, podría incluso dejarse abierto, hacer el ensayo blower door y que diese. Y luego otra opción también que se puede utilizar para justificar es decir, bueno, para hacer el blower door tapo ese agujero, pero luego como en uso va a estar abierto, puedo computar eso como pérdidas adicionales en ventilación, ¿vale? Es decir, bueno, y si mis pérdidas están todavía cumpliendo con los umbrales de Passive House, pues también se podría justificar por ahí. Es decir, que ahora mismo te podría abrir cuatro vías para justificar incluso una campana absolutamente convencional, con una apertura convencional y sin cerrarla de ninguna manera. Ya te digo que al final el tema de la campana tiene mucho más que ver con este otro tema de todos estos problemitas que se pueden generar por las depresiones y sobrepresiones que puede generar la campana al exterior en funcionamiento, ¿no? Pero bueno. Vale. Y aparte de recirculación y extracción directa, ¿hay algún otro sistema que se nos esté escapando, la verdad? Yo conozco. Vale. No, pues o que yo caiga. Ya que estamos con expertos, por lo menos si hay algo que no conocemos, Vale, muy bien. Y entre todos vosotros... Uy, ¿se me está oyendo mal? No. Entre todos vosotros que todos tenéis relación con la ejecución o con el diseño de viviendas pasivas, ¿cuál es la que elegiríais cada uno de vosotros? ¿Cuál es vuestra campana ideal? ¿O no hay una campana ideal? ¿O depende? Yo creo que depende, ¿no? Del uso. Venga, pero se van a mojar todos, ¿eh? O sea que no voy a perdonar ni uno. Yo te diría que en el 90% de los casos de mis proyectos la campana es de recirculación. El 90%. Y normalmente cuando no lo es pues por requisitos del cliente. En general funcionan bien. A ver, el único problema que tienes con una campana de recirculación es el humo, ¿vale? Quiero decir, si tú te pones a freír algo y se te chamusca y de repente se monta una humareda de tal, pues evidentemente eso no te lo elimina la campana y la ventilación tardaría mucho en eliminarlo. Ahí no te queda más remedio que coger y abrir las ventanas y dejar salir, pues como se ha hecho toda la vida.
Pero bueno, Claro. es el único problema, que es un problema entre comillas. Para mí, la recirculación te elimina todos los problemas de presiones, sobrepresiones y demás, y es la opción que yo suelo elegir. Hay gente que Pero todavía bueno, no se lo cree, ¿no? Que funcione bien lo de la recirculación. Todavía son un poco reacios. De hecho, yo la tengo sí. y la gente viene, uy, ¿dónde está la campana? No está aquí. Y no se lo terminan de creer. Pero sí que funciona bien. ¿Encarece mucho la campana de recirculación? No, de hecho te diría que en 90 o el 99% de las campanas es la misma con recirculación y sin recirculación. Quiero decir, normalmente el fabricante te suele vender un kit para la recirculación, que es lo que es el coste a mayores. Quiero decir, que se quita de recirculación para devolver el aire en lugar de echarlo a la chimenea y el filtro o filtros de carbón o de plasma o lo que sea. Entonces, el coste que tiene de esos filtros y el mantenimiento, pues que son dos filtros más, vamos, o 3 o bueno, los que lleve la campana, ¿no? Pero bueno, la diferencia de coste es despreciable. Vale. Rosalía y Laura y Concha, ¿os queréis mojar con lo del tema de cuál es vuestra campana que fetiche? Yo creo que también elegiría la de recirculación. Y También. bueno, al final te quitas, ¿no? También de pérdidas, de ir ahí al milímetro. Pero bueno, como decís, al final depende de cada proyecto, de cada cliente, de cada zona geográfica, lo que te permitan. Y Muy sí, bien. sí. Ahí me También es llama- la recomendación del instituto. También he de decir que el Passivhaus House Institute recomienda la de recirculación. Claro. Pero bueno, por ya afinar en balance energético y todo eso, que ya sabéis que van muy al detalle. A mí me llama la atención lo de estar cocinando y notarte airecito en los pies. Es una cosa que la gente cuando viene a mi casa se sorprende. Laura y Concha, vosotras bueno, Concha, entiendo que tú lo tienes claro porque tú tienes la campana. No lo tengo, no creas. No, yo tengo claro que también yo recomiendo la de recirculación siempre a mis clientes. Otra cosa es que yo no tenía valor, o sea, dudas hasta dónde la familia te va a decir, entonces pues lo ve, pero efectivamente estoy encantada y todo lo que quieras, pero lo que ha comentado Luis, tienes que acordarte siempre de, yo por ejemplo, en mi caso, con que las ventanas de cubierta las ponga en modo de ventilación, ya compenso, ¿no? Esa extracción, esa diferencia de presión en la vivienda, exactamente. Entonces, reconozco que es porque dices, bueno, a ver, para uno mismo no vaya a ser qué tal, pero a mí me parece que la de recirculación funciona perfectísimamente y después de tener en mi casa la otra, es verdad que tienes que tener ese cuidado, ¿no? Cuando la enciendes. Entonces funcionan y además con los años funcionan mucho mejor. No es lo mismo lo que había hace 8 años que lo que hay ahora. Así que a los técnicos, para evitar problemas, de recirculación, sin duda. Muy bien, Laura, nos quedas tú. Pues yo me abstengo de contestar porque no tengo los conocimientos suficientes como para entrar en este tema. No, porque, o sea, no, realmente yo tengo la formación de trades y todo, pero designer no. Entonces, como en esa parte no estoy totalmente segura, así que yo estoy de acuerdo con mis compañeros y diría que si el Passivhaus Institute así lo define, pues los que saben, saben. Entonces aquí yo me abstengo, en el radar lo que queráis, pero aquí... Eso de delegar en el que diseña está muy bien, eso nos pasa muchas veces a los aparejadores, ya lo sabéis, cuando estamos ejecutando, no, esto está puesto así, está diseñado así, yo no lo que diga, claro. Que yo no lo he calculado. Exacto, muy bien. Claro. Antonio, ¿qué más tienes por ahí? Bueno, pues Enrique, aprovechando que tenemos aquí un gran plantel de la plataforma, quería preguntarles, ya que queda poquito tiempo, ¿no? Que nos explicaseis esa 17ª conferencia Passivhaus que vamos a tener en Avilés. Creo que es del 6 al 8, ¿no? de noviembre. Que nos explicaseis un poco cómo lleváis los preparativos y qué novedades nos vais a traer y, no sé, que nos explicaseis un poquito por encima. ¿Quién se anima? Se anima Luis, que lo veo ahí con ganas. Bueno, venga, me animo yo. Bueno, no sé si lo sabéis, pero yo aunque no vivo allí, soy de Avilés. Entonces, yo estoy encantado de volver a casa, ¿no? De estar allí rodeado de mi gente y de estos grandísimos compañeros que tengo aquí. Y yo creo que vamos a montar una conferencia que va a ser una cosa
muy buena. No solo por el nivel de las ponencias técnicas que tenemos, sino por todo lo que queremos montar alrededor, por las jornadas, la gastronomía. Bueno, yo creo que todo va a formar parte de un todo, ¿no? Que va a ser potente, yo creo que sí. Y entonces, bueno, no puedo nada más que invitaros a todos. Ya siento que no podáis estar vosotros allí. No, este año. Pero yo creo que va a ser una cosa bonita y bueno, que nos cuenten Concha y Laura, ¿no? Que si quieren también, que bueno, también son asturianas y han estado más encima todavía que yo de todo lo que es la organización, así que ya nos pueden contar un poco mejor. Eso de que la directiva sea asturiana, seguro que habrá influido en que sea en Avilés, ¿no? Porque... A ver, tengo que decir que yo entré en la junta cuando ya estaba, o sea, ya se había elegido. Yo cuando entré me lo encontré así, ya estaba hecho. O sea, que yo no tuve nada que ver, ¿eh? Ellas dos sí, pero yo no. Muy bien. Pues Concha y Laura, el otro día ya nos contasteis un poquito. Bueno, no sé si los socios de Asturias... Sí, dinos. Los socios de Asturias fueron persistentes presentando varias veces la candidatura para que saliese Avilés. Bueno, pues este año, pues novedades, como sabéis, este año no va a haber conferencia internacional, con lo cual tenemos un bloque internacional bastante muy interesante, porque, bueno, aprovechando que los días previos hay el IFACAM, ¿no? Es una... Rosalía luego nos contará mejor qué es eso del IFACAM, porque es un evento como un poco más cerrado, pero sí que se queda gente aquí, con lo cual vamos a tener, poder ver en Avilés ponencias que antes o normalmente para poder verlas y escucharlas hay que acudir a la conferencia internacional, ¿no? Entonces, bueno, este año el Instituto ha nombrado Avilés Capital Internacional, Passive House. Así que, bueno, esa parte, lo del radón que nos comentaban, el documento de las campanas, bueno, hay cositas. Y luego también la fiesta, ¿no? Que va a ser una espicha, no va a ser una cena. Vamos a aprovechar que la cultura sidrera asturiana es... patrimonio cultural inmaterial de la humanidad según la UNESCO, y vamos a visitar Uñagar, o sea que va a haber passing, pero también va a haber buena diversión. Jarana. Y cultura. No, es cultura. Jarana, claro. Es cultura. ¿Lo ha dicho la UNESCO? Por favor. Por eso cultura. Muy bien. No sé si queda algo más que comentar de la conferencia. Rosalía, tú no estuviste el otro día, no sé si porque tú también tienes que ver con la organización, Sí. ¿no? Sí, ahí estamos todavía. Mucho. Los detalles, lo que comentaba Concha del Passive House Camp, que hay previo a nuestra conferencia, es que, bueno, ahora están haciendo a lo mejor cada 2 años un encuentro internacional con diferentes asociaciones internacionales Passive House, también certificadores a nivel mundial y formadores, y es un encuentro que hace y que promueve el IFA, ¿no? Que es la International Passive House Association, y nosotros nos postulamos como ser los próximos, los próximos, no me sale la palabra. Anfitriones. Los próximos anfitriones. Y bueno, y aceptaron y estamos preparando esos 2 días previos a nuestra conferencia de encuentros, reuniones, workshops, para un poco compartir y establecer sinergias entre diferentes expertos e instituciones Passive House a nivel internacional. Así que nada, un programa muy completito este año, con visitas tanto en inglés como en castellano, visitas Passive House. Bueno, vamos a tener un poco de todo lo que ha comentado Concha, ¿no? Visitas a Uñagar y bueno. Visitas por Avilés también. O sea, visitas para Avilés y tours, sí. Así muy que bien. nada. O sea, que la excusa. Vamos, que aunque no te interese mucho, no hay excusa. Passive House, claro, el Passive House es la excusa. El Passive House es la excusa. Si no te interesa, también puedes venir a ver Uñagar. Total. Claro. Para esta gente se va a cansar tanta fiesta y luego a la hora de levantarse para ir a la conferencia no se levanta. Ya ves.
No. Puede pasar. No sería la primera vez que pasa. No sería la primera vez Puede que la gente falta a las visitas, que Sí, son el día siguiente. sí. Eso es el último día. Pero bueno, incluso este año hemos negociado con una agencia de viajes, que es un poco la que está organizando todo esto, para que preparase unos planes para luego el fin de semana que viene a continuación. La gente que quiera quedarse en Asturias también y disfrutar un poco de la zona, pues eso, ofrecer una serie de paquetes también para hacer el final de fiesta completa también. Vale, genial. Para Muy bien. aprovechar nuestra tierra, que Hombre. que invita a que la conozcas, Sí. o la conozcan todos, vamos. Se Qué puede bien. llegar por tren, por coche, por avión, Hola. es que lo tenemos todo. Hasta Bueno, por mar se puede En llegar. autobús también. Hombre, nosotros de cada Efectivamente, un pequeño autobús. rodeo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Pero por eso se Pero puede, ¿eh? Sí. Valencia, Asturias hay avión, no Sí, hay sí, opción. eso lo O sea, Tenemos Hay excusa. vuelo y directo. Alicante también. Es que no, nadie puede faltar. Bueno, y Coche eléctrico. Tenemos un acuerdo para llegar incluso con coche eléctrico, ¿eh? O sea, viene a la conferencia sin... Muy bien. contaminar nada. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿y dónde podemos comprar entradas? Aquellos que no hayan comprado entradas, ¿dónde pueden ir a comprar las entradas? Pues en conferencia-pep.org o .com, perdón, que .org es la nuestra. Sí. Y nada, allí tenéis toda la información, el programa actualizado y ahí veréis pues lo que comentaba Luis, ¿no? Para completa tu viaje en Asturias Muy bien. y más información de interés. Hay packs también para diferentes estudios de arquitectura que a lo mejor quieran venir varios de la propia empresa, etcétera, Muy bien. etcétera. Así que nos Sí, esperamos allí. y también tenemos quiero decir, este año lo que hemos intentado, como ya os digo que estamos cambiando un poco nuestra estrategia de comunicación y demás, lo que queremos es atraer gente, o sea, que queremos que la asociación crezca, tenemos una promoción en la cual, si tú te haces socio antes de comprar la entrada, tienes un ahorro mayor que en la propia cuota de socio, es decir, que compras la entrada y te haces socio y ahorras dinero, ¿vale? Muy bien. Pues Perfecto. muy bien, no sé si No sé si nos queda, no sé si nos queda algo más que tengáis que añadir o vamos cerrando. Tenemos una horita de programa. La verdad es que nos ha quedado, Enrique, un programa redondo. Hemos cerrado. Sí, de hecho, tendremos que volver a hacer otro programa, porque como decíamos, en otras ocasiones hemos hablado del Passive, así como de manera muy genérica. En esta ya hemos entrado en dos temas súper concretos que los hemos exprimido, pero estaría muy chulo que de vez en cuando volviéramos otra vez a hacer estos ratitos Passive House en los que hablemos de temas súper concretos y que podamos profundizar tanto como hemos profundizado hoy en tema del radón y en el tema de las campanas. Entonces, pues bueno, los invitamos a que podamos repetir o incluso que hagamos un plan de temas y que con ese plan de temas periódicamente podamos volver a tocar temas Passive House y que, oye, que echemos una mano en la medida en la que desde Comunicar podamos dar voz a este tipo de, este sistema constructivo, esta metodología que creemos y estamos convencidos que es el camino. Correcto. Pues sí, encantados. Pues para nosotros encantados porque nosotros, es lo que acabas de decir, Enrique, hay temas en los que somos expertos, no por nada, sino porque el estándar Passive House nos exige, pero al final se pueden aplicar a construcción, digamos, código técnico. Entonces, pues lo que hablas, ¿no? Ventilación, radón, puentes térmicos, envolvente, todo ese tema nosotros, bueno, lo tenemos casi por obligación, ¿no? Con lo cual es un poco también hacia donde quiere ir ahora la asociación, ¿no? Hacia esos temas porque al final Passive House es buena construcción, no es otra cosa. No, pero además nosotros pues nos podemos aprovechar de que vosotros realmente hacéis estudios concretos de estos temas, como los que hemos comentado. Oye, pues os los sacamos un poquito y aunque no los hayáis presentado todavía, nos habéis dado alguna exclusiva, pues para otros temas que también tenéis vuestras guías y todo eso, pues seguro que podemos profundizar muchísimo más que a lo mejor no se profundiza en un curso habitual de design, no se profundiza en un curso de trades, pero vosotros sí que habéis metido más horas y más recursos para poder tener guías y poder tener más conocimiento. Así que os los sacaremos de vez en cuando.
Pues ¿Vale? nada, Vale. muchas gracias a vosotros Pues, por la labor de pues difusión que muchísimas hacéis. gracias. Muy bien. Sí, sí. Está hecho. Antonio. Y desde aquí de comunicar, bueno, Sí, recordaros sí. a todos aquellos que aún no conozcáis el comunicar, bueno, o aquellos que aún no lo conozcan, que paséis el enlace para que más gente nos pueda seguir y seamos mucho más en la comunidad y cada vez, Enrique, me has quitado, cada Sí, espera, que me he equivocado de botón, ya no lo encuentro. vez seamos más en comunicar, porque yo creo que al final de eso se trata, de llegar a más gente, que cada vez mucha más gente conozca el programa y que oigáis estos programas y a esta gente tan estupenda que os traemos por aquí. Así que nada, muchísimas gracias y nos oímos o nos vemos. Muy bien. Chao. Vale. Hasta pronto. Oye, que vaya muy bien en la Gracias. conferencia. Hasta luego. Chao. Gracias. Adiós a todos. Gracias.